Muy buenas tardes, estimados contribuyentes, contadores públicos y abogados. Los saludo con mucho gusto. Hoy es día lunes 20 de febrero del año 2023. Soy Alejandro Ponce Rivera, abogado fiscalista y penalista con una trayectoria personal profesional de más de 45 años. También soy director general de Defensa Fiscal Grupo Jurídico, una firma de abogados fiscalistas que fue fundada el 1 de julio de 1985 con cobertura nacional, actualmente ya con una trayectoria de más de 37 años, a través de los cuales en todos los casos hemos protegido, defendido y conservado con eficacia y conforme estricto derecho el patrimonio, los negocios, el dinero y la libertad de todos nuestros clientes. En este video, estimados contadores públicos, abogados y contribuyentes, vamos a hablar acerca de lo que ocurre cuando el contribuyente empieza a buscar abogado hasta después de que se le notifica un crédito fiscal. Eso es lo más común, eso es lo más frecuente, que el contribuyente que fue sujeto de una visita domiciliaria o de una revisión de gabinete, lo normal es que ese contribuyente empiece a buscar abogado fiscalista para que promueva el medio de defensa hasta después de que se le notificó el crédito fiscal, ¿verdad? La pregunta sería, ¿esto es lo correcto? Sí, es lo normal, es lo que casi siempre ocurre, pero ¿es correcto ese proceder de que un contribuyente que fue revisado empiece a buscar abogado hasta después de que se le notifica el crédito fiscal, que puede ser de 7 millones, 15 millones, 30 millones, 100 millones de pesos? Lo correcto, lo adecuado es empezar a buscar abogado hasta después de que se notifique el crédito fiscal, teniendo presente que una vez que se notifique el crédito fiscal, el contribuyente dispone únicamente de 30 días hábiles para interponer recurso de revocación o juicio de nulidad. Y en esos 30 días el abogado fiscalista debe de seleccionar, recabar y ofrecer y aportar las pruebas documentales, documentación comprobatoria, contabilidad, balanzas de comprobación, etcétera, las pruebas documentales que le van a permitir en los medios de defensa obtener una sentencia definitiva favorable al contribuyente en cuanto al fondo, obteniendo que se declare la nulidad lisa y llana del crédito fiscal, precisamente por demostrarse en los medios de defensa que el contribuyente no incurrió en las irregularidades que falsamente se le atribuyen. Muy bien, estimados amigos, pues sin mayor preámbulo, vamos a ver exactamente qué ocurre cuando el contribuyente elige o empieza a buscar abogado hasta después de que se le notifica el crédito fiscal. En primer lugar, se complica la defensa fiscal del contribuyente en cuanto al fondo del asunto. En contra de un crédito fiscal podemos nosotros alegar el fondo del asunto. ¿Qué significa esto? Que en los agravios o en los conceptos de impugnación que se hagan valer, la finalidad del contribuyente será demostrar primero a la autoridad en revocación y después a los tribunales que ese contribuyente no incurrió en las irregularidades que se le atribuyen en la resolución determinante del crédito, motivo por el cual no adeuda el crédito fiscal que se le ha fincado a su cargo, y si logra demostrar todo esto, al final de cuentas, en la sentencia definitiva, se declarará la nulidad lisa y llana de ese crédito fiscal, precisamente porque el contribuyente acreditó que no adeuda esa cantidad, por cuanto que su situación fiscal es impecable, totalmente ajustada a derecho, ¿verdad? En caso de que esto sea imposible de probar, bueno, entonces el contribuyente podrá alegar en la demanda de nulidad omisión de formalidades, inclusive que la resolución, que el crédito no está fundado y no está motivado, o podrá alegar vicios del procedimiento. Estos agravios o conceptos de impugnación de forma o del procedimiento, ¿verdad?, no provocan que se anule lisa y llanamente el crédito fiscal, no provocan que el crédito fiscal se anule para siempre, sino que en el supuesto caso de que se demuestre que hubo una omisión de formalidades o un vicio de procedimiento
que justifique que se declare la nulidad del crédito fiscal. Esta nulidad del crédito fiscal será para efectos de que o se reponga el procedimiento y se emita una nueva resolución, o para el efecto de que se subsane la omisión de formalidades y se emita una nueva resolución. Pero estas nulidades para efectos no concluyen el problema, simplemente lo posponen, lo difieren a unas etapas posteriores, y si en esas etapas posteriores hay que aclarar que el contribuyente no podrá alegar el fondo del asunto en estas instancias posteriores si es que se repone el crédito fiscal, porque como el fondo del asunto no lo alegó en el primer juicio, ya precluyó su derecho, y si logra una nulidad para efectos y después se emite otra vez el crédito fiscal, en este segundo caso, en los medios de impugnación que promueven contra de ese crédito ya repuesto, no podrá alegar el fondo del asunto, únicamente podrá alegar omisión de formalidades, oficios de procedimiento novedosas en que la autoridad haya incurrido a partir de que repuso el procedimiento, ¿verdad? Y si estas son insuficientes, bueno, pues al final de cuentas el crédito fiscal será confirmado y el contribuyente tendrá un crédito a su cargo ya reconocido como válido por nuestros tribunales. Por eso es importante que, tomando en cuenta que nada más hay 30 días para elaborar un recurso de revocación o una demanda de nulidad para impugnar el crédito fiscal, lo ideal es que el contribuyente cuente con ese abogado fiscalista prácticamente desde que empezó la visita domiciliaria o la revisión de gabinete, con la intención de que no llegue el crédito fiscal. Pero si a pesar de la intervención del abogado fiscalista trabajando en equipo con los contadores, y a pesar de que durante el desarrollo de la revisión fiscal se demuestre que la situación fiscal del contribuyente es apegada a derecho, la autoridad neciamente no reconozca eso, bueno, pues como ya está trabajando el contribuyente revisado con contador y abogado, el contribuyente tiene la opción de solicitar en el momento oportuno, ¿verdad? Cuando ya se levantó la última acta parcial o el acta final, o cuando ya se le notificó el oficio de observaciones, el contribuyente puede solicitar la adopción de un acuerdo conclusivo. Y en ese trámite del acuerdo conclusivo, el contribuyente puede, a través de sus contadores y abogados, tratar de convencer a la autoridad fiscal de que no incurrió en las irregularidades que se le atribuyeron. Obviamente, todo lo que ya alegó durante la revisión fiscal lo volverá a alegar en el acuerdo conclusivo, pero además, como ya conoce el contenido del oficio de observaciones y ya conoce el contenido de la última acta parcial o del acta final, ya tiene más elementos para ampliar su impugnación, y entonces mejorar su defensa dentro del acuerdo conclusivo, ¿verdad? Desde luego, la PRODECON le da vista a la autoridad fiscal para que ésta refute lo que dice el contribuyente en su solicitud de acuerdo conclusivo. La autoridad refuta y de la contestación de la autoridad se le da vista otra vez al contribuyente, quien conoce cuáles son los argumentos y las pruebas en los que la autoridad se sustenta para decir que el contribuyente está mal, y esos argumentos y esas pruebas las puede combatir en escritos posteriores que puede ir presentando dentro de la tramitación del acuerdo conclusivo, que actualmente tiene como duración máxima 1 año, pero que le permite litigar ese asunto, fíjense bien, cuando todavía no hay crédito fiscal y cuando no hay necesidad de dar una garantía. Y además la autoridad, el contribuyente tiene la oportunidad de ir mejorando su defensa, porque al conocer los argumentos que la autoridad le va informando, él puede ver de qué manera puede echar abajo esos argumentos que la autoridad le está dando a conocer a través del acuerdo conclusivo. Y si al final de cuentas no hay acuerdo conclusivo porque la autoridad se niega a ello, o si logra un acuerdo conclusivo en algunos conceptos, pero en otros no,
Bueno, ya tiene la ventaja el contribuyente de que cuando le notifiquen el crédito fiscal, prácticamente su abogado ya tiene toda la defensa, porque ese abogado intervino primero en la revisión fiscal y después en la tramitación de la solicitud de adopción de acuerdo conclusivo. Después de que se diga que no hubo acuerdo, el abogado puede seguir trabajando todavía en mejorar sus agravios, sus conceptos de impugnación, las pruebas, etcétera, de tal suerte que cuando llegue la notificación del crédito fiscal, pues prácticamente ya se tenga la defensa fiscal. Quiero recordarles, o quiero que quede claro, que el crédito fiscal, si proviene de una revisión de gabinete, va a apoyarse el crédito fiscal exactamente en lo que se consignó en el oficio de observaciones. ¿Sí está claro? Y si el crédito fiscal se deriva de una visita domiciliaria, el crédito fiscal se va a apoyar sustancialmente en lo que se consignó en la última acta parcial y en el acta final. Por eso es importante que el contribuyente se dé cuenta de que realmente puede empezar a hacer su demanda el abogado desde que le notifican el oficio de observaciones o desde que se levanta la última acta parcial o el acta final. Es un error que ya nos notificaron el oficio de observaciones, que se haga ahí un escrito a las carreras en donde no se impugnen realmente el contenido del oficio de observaciones y que el contribuyente no haga nada y que diga no, hasta que me notifiquen el crédito fiscal, busco abogado. Hasta ese momento no, porque se pierde mucho tiempo que de haberse utilizado avanzando en la elaboración de la demanda. Probablemente cuando llegue el crédito fiscal, cuando se notifique, ya tenemos prácticamente terminada la demanda. El crédito fiscal, la resolución determinante del crédito fiscal va a decir exactamente lo mismo que el oficio de observaciones. El crédito fiscal va a decir exactamente lo que decía el acta final. Entonces, un abogado fiscalista puede elaborar la demanda con toda la calma del mundo, trabajando en equipo con el contador, si conoce del asunto desde que está en trámite la visita domiciliaria, el acuerdo conclusivo y desde luego desde que conoce el oficio de observaciones o desde que conoce la última acta parcial o el acta final, ya puede empezar a redactar su demanda de nulidad, recabando con calma todas las pruebas que permitan demostrar que la situación fiscal del contribuyente es totalmente apegada a derecho y que consecuentemente no adeuda el crédito fiscal. De esta manera, si así se actuara, cuando llegue el crédito fiscal, pues prácticamente la demanda está concluida. Es imposible que cuando se notifique la resolución determinante del crédito fiscal, en esa resolución determinante se consignen hechos que no se consignaron en el oficio de observaciones o que no se consignaron en el acta final. Es imposible, no es posible. Entonces no hay realmente ninguna necesidad y no existe ninguna ventaja en que el contribuyente se espere hasta que le notifiquen el crédito fiscal para en ese momento empezar a buscar abogado. Eso es una decisión equivocada que le juega en contra al contribuyente y que provoca que muchos asuntos en los que sí tiene la razón el contribuyente, asuntos que debieron ganarse por parte del contribuyente, por equivocadamente esperarse a buscar abogado hasta que les notifican el crédito fiscal, ¿verdad? El abogado que contraten no tiene el tiempo suficiente para estructurar una adecuada defensa en cuanto al fondo, y por eso, aunque en la realidad el contribuyente no debía lo que le cobran, finalmente la sentencia definitiva resuelve que sí debía lo que le cobran y confirma el crédito fiscal, no por otra cosa, sino por falta de tiempo para elaborar una correcta demanda de nulidad, pero ello derivado de ¿qué? De que el contribuyente equivocadamente vivió su visita domiciliaria sin abogado fiscalista, no tramitó la adopción de un acuerdo conclusivo, a pesar de que ya conocía el oficio de observaciones
o el acta final, no contrató un abogado que empezara a hacer la demanda, ya teniendo todos los elementos en el oficio de observaciones o en el acta final, y todo eso propició que, a pesar de que ese asunto debía ganarse porque la situación fiscal del contribuyente era apegada a derecho, finalmente se pierda, exactamente porque por empezar a contratar abogado hasta que se le notificó el crédito fiscal, le reduce al abogado el plazo o los días para que integre una adecuada defensa. Entonces, pues, estimados amigos, estimados contribuyentes, contadores y abogados, espero que haya quedado claro que lo ideal para que el contribuyente no sufra graves consecuencias como resultado de una revisión fiscal es que desde que se inicie el desarrollo de la revisión fiscal cuente con contadores y abogados, que desde el desarrollo inicial de la revisión se vaya armando la defensa fiscal, desvirtuando las irregularidades, ¿verdad? Que incluso desde antes de que se levante la última acta parcial o se notifique el oficio de observaciones, como hemos estado al tanto del asunto, ya el contribuyente sepa qué es lo que viene y ya tenga avanzado su escrito para desvirtuar los hechos que se le den a conocer en la última acta final en el oficio de observaciones, y que si es necesario de inmediato promueva la tramitación de un acuerdo conclusivo, y que si, a pesar de que se ha demostrado plenamente que no incurre en las irregularidades que se le atribuyen y la autoridad insiste en emitir un crédito, bueno, pues que cuando llegue la notificación del crédito fiscal ya prácticamente esté concluida la demanda, ¿verdad? Si así actuara el contribuyente, estoy seguro de que la inmensa mayoría de juicios contra créditos fiscales se ganarían y se obtendrían sentencias de nulidad lisa y llana. Bien, estimados amigos, pues esperamos que esta información sea de utilidad para los contribuyentes, para los contadores públicos y para los abogados, todo con la finalidad de que los contribuyentes mexicanos conserven su patrimonio, negocios, dinero y libertad en los próximos años. Sean muy felices, estimados amigos, que Dios los bendiga, nos vemos en el próximo video.